Bueno, buenas tardes, gente de Contrapunto. Estamos acá en la librería Nuestro Arcón en Armenia 78. 1978, perfecto. Estamos acá con Ale, está Fer detrás de cámara. Yo a ellos los conozco desde que tenían la librería allá en su casa. Sí. Eh, y bueno, los he visto crecer y son gente de la cual cada vez que vengo acá me llevo algún libro, cada vez que los veo en una feria me llevo algún libro. Entonces cuando pensé en hablar de Garland y de este libro en particular, que es un libro que toma una vida nueva a partir de una reedición, dije, bueno, una librería de usados como es Nuestro Arcón, que es una librería que le da vida a libros que ya pasaron un proceso. Sin ir más lejos, otro día vine acá y me llevé libros de Isidoro Blainstein, libros de Eduardo Belgrano Rawson, libros que tal vez no están en lo que serían las novedades literarias, pero terminan siendo muy importantes también y terminan tomando una nueva vida. Entonces, vamos acá con él para hablar un poco de Inés Garland, de Una reina perfecta y de la literatura que sobrevive al tiempo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente hablar de Garland me produce como una emoción muy importante porque es una de mis autoras favoritas. Crecí con Garland, leyendo a Garland. Garland y yo nacimos en el mismo año, en 1960. Ella gana un primer premio en Alemania, que no lo puedo repetir, chicos, o sea, hice lo posible por recordarlo, imposible de repetir. Bueno, y a partir de ahí, todo lo que ella va armando como escritora, su recorrido como escritora, bajo el ala, sabemos que es bajo el ala de la gran Liliana Hecker, es donde ella toma ese vuelo de escritora. Para mí es una de las escritoras, y esto que voy a decir no tiene sustento académico, lo que tiene es un sustento de 50 años de lectura, mucha lectura clásica, mucha lectura argentina, autores argentinos, y bastante poca literatura norteamericana. O sea, realmente puedo hablar de esto en el sentido de que me siento reconocida en la voz de la autora, que realmente habla de cosas que nos han sucedido, que han sucedido en la familia, que han sucedido en las amistades, en las familias de los amigos. O sea, Garland recupera en su voz y sobre todo en sus cuentos, porque a mí me gustaría que habláramos de la Garland cuentista, que si bien sus novelas son fantásticas, sus cuentos son extraordinarios. Esa formulación que ella hace de la cotidianidad de la vida de las familias, eso me parece que es extraordinario. Sí, por supuesto. Nosotros hicimos un pequeño repaso por todos los cuentos del libro y específicamente sobre el primer cuento, Una reina perfecta, y sobre El remolino, que es el cuento de esta chica que se va de vacaciones con los padres a una isla en el Tigre. Y hablamos un poco de cómo el deseo es algo que está atravesando todos los cuentos de Garland. Me interesa mucho esto que decías de, bueno, yo crecí a la par de Garland, yo soy contemporáneo inclusive en edad, mismo año. A nosotros, bueno, los dos que estamos dirigiendo este taller de lectura, somos dos varones blancos, heterosexuales. Entonces había algo de entender, va a sonar muy mal la forma de decirlo, pero entender el pensamiento de una mujer, el pensamiento femenino, el deseo femenino, que muchas veces nos es ajeno a la mentalidad nuestra, como cómo piensa, cómo es una mujer, lo interesante y lo distinto en muchos aspectos con cómo funcionamos los hombres en general, generalizando también, ¿no? No, por supuesto, claro que sí. Bueno, nosotros en la construcción de los personajes de Garland, la mujer, la madre, en específico la madre, y sobre la madre y la hija, o sea, la mujer como si fuera una pirámide, suponete, ¿no? La mujer, después viene la madre, después viene la hija. Y entonces después suceden en los relatos de Garland la visión de la madre hacia la hija, de la hija hacia la madre. Ella utiliza como nadie el cambio de persona en la redacción de sus cuentos. Cuando narra en primera persona, inexorablemente estás metido en la piel de esa hija que mira a esa madre de esa manera. También hay que tener en cuenta que los tiempos en los que se desarrollan los cuentos marcan un aspecto social que no escapa a la narración, ¿no? O sea, ella narra esa madre, por ejemplo, en el caso de Una reina perfecta, y ya entrando directamente en el cuento, ¿no? Ella narra a esa madre idealizada, ¿no? Que necesita estar espléndida siempre para el afuera,
más allá de lo que le pase adentro. Entonces, esa es una niña, la niña la mira, deseando ser como la madre, pero también entendiendo que la madre no es feliz. O sea, todo eso sucede en la narración. Siempre digo, y me gusta decirlo y me gusta repetirlo, que el cuento es, de los géneros literarios, es el más extraordinario y es el más difícil de lograr. Es absolutamente difícil de lograr. Cuando uno realmente recomienda, como en este caso la librera, que además es lectora, recomienda cuentos, vos le estás dando al lector la posibilidad de encontrarse con una manera de recorrer una historia que no te la plantea la novela. Es así. Amén de todo eso, también está en esta coyuntura de tiempo y espacio en la que vivimos hoy, el cuento te permite entrar y salir rápidamente de una historia. Te permite recrearte como lector en un corto tiempo, ¿no? Podés dejarlo. No sentís el peso del abandono de una novela, digo, ¿no? No sentís después que cómo era, por dónde venía. No, el cuento te deja te deja así, te noquea de primera. Sí, por supuesto. Bueno, en Una reina perfecta, esto que hablabas de la figura de la mujer me interesa mucho, porque en ese cuento la mujer pareciera que la idea de reina es un poco una idea estética, sí. Es un poco una idea de mujer que cumple unos roles. También se juega con la parte social, en esto que nombrábamos. De repente el reinado también viene por el poder económico. Y una familia de clase alta acomodada, que se va marcando en un montón de cuentos, ¿no? La idea de la criada como casi un artefacto de la familia, la que cuida a las nenas, inclusive muchas veces pasando más tiempo con las hijas que la propia madre, y de repente puesta en ese segundo lugar, que inclusive en otro de los cuentos, en La penitencia, también de los cuentos capaz, a mi entender, favoritos de este libro, de repente se genera un juego de roles interesante porque esa trabajadora tiene un resentimiento para con esas niñas, siendo que esas niñas no entienden del todo el porqué. Y lo nombra después Inés en el posfacio, ¿no? Que recién después de por escribir el cuento un poco entiende ese enojo. Oh, claro. Bueno, en Una reina perfecta hay una frase que cuando uno empieza a hilar fino en el texto, cuando ella toca el vestido de la madre, entra al cuarto y toca y se le cae todo, el pantalón de pana, se le cae todo, y toca las botas básicamente que estaban lustradas para la ocasión y deja sus manitos marcadas en... Cuando sale la empleada le dice, tenías que tocar, o sea... Hay como un desdoblamiento, ¿no? Lo que sucede entre la madre, la criada y la dinámica de la casa y lo que sucede por detrás, ¿no? Cómo las criadas también manejaban a las niñas. O sea, la verdad es que es extraordinario el cuento en el sentido de que sí, ella llega a la casa, contándolo en primera persona ya es una cosa tremenda, ¿no? Es tremendo. Entré buscando a mamá sabiendo que no la iba a encontrar. Eso es una cosa que... ya te abre un portal, ¿no? Un portal de qué va a suceder en este cuento. Eso por un lado. Por otra parte, después, cómo está todo preparado para el afuera. Cómo la madre elige la ropa que se va a poner. Cómo los invitados después la halagan. Qué hermosa estás. La niña cómo se parece a ti, cómo se parece a la abuela. Ella escuchando que la gente habla de ella en tercera persona como si no estuviera. Sí. O sea, ese contexto social que plantea, realmente fue así. O sea... Yo no vengo de una familia de clase media alta, vengo de una familia de clase media baja, pero he ido a colegios, por ejemplo, donde he tenido la oportunidad. Y esto era así realmente, ¿no? Era así, una mamá cocinando de punta en blanco, ¿entendés? Cuando en realidad la mamá normal no está de punta en blanco cocinando, de ninguna manera. Entonces, todos estos pequeños detalles que enhebran la trama de los cuentos de Garland, en particular, y los que vienen, los que prosiguen, de la hermosísima recuperación que ha hecho Club 5 de este texto, que es necesario, que es un texto necesario, hacen que no solo podamos disfrutar de una historia, hacen que no solo podamos revisar nuestra propia historia, porque sin ninguna duda cualquiera que lee esto en algún lugar se va a reconocer, o va a reconocer una situación familiar, sin ninguna duda. Y más allá de esto también, lo que nos hace pensar
nos lleva a la problemática adolescente también. Ujú. ¿No? Eso es una cosa como muy puntual también, porque si bien es una niña que puede tener 11 años, criada en un ambiente como este, es lo que sería un adolescente de hoy, ¿no? Una cosa, eso que le pasa, que tengo que ser como mamá, no tengo que ser como mamá, me quiero parecer a mi mamá, no, no quiero ser como mi mamá, mi padre, ¿qué rol ocupa? Ujú. ¿No? Digo, Sí, sí, sí. es un montón. Sí, sí, sí. Bueno, hablando un poco de esto, de las clases sociales y de ocupar un espacio, pienso también en el único cuento que no está narrado por un personaje femenino del libro, que es, si no me equivoco ahora, vamos a buscar el título porque para qué adivinarlo Claro. cuando uno lo puede buscar, ¿no? Sí, Una buena educación. una buena educación. Una buena educación. Cuento hermoso desde algo que creo que se está nombrando también en esta charla, que es lo que uno supone y lo que está por debajo. Uno empieza el cuento suponiendo, por lo que comenta el padre, por lo que comenta la madre, que el padre está en un rol de cuidado, no, porque hay un monstruo, porque hay un tipo peligroso con el que no quiero que estés, y uno, el lector, lo primero que piensa, hay un pedófilo. O sea, el tío de esta familia es pedófilo y por eso no quieren que vaya. Y la madre está en este rol de, pero mira que linda es la casa y siempre te invitan y que demás, casi como un pertenecer a esa clase alta. Y lo empuja, y claro, uno empieza el cuento diciendo, claro, hay un padre queriendo proteger a un niño y una madre exponiéndolo a algo peligrosísimo únicamente Claro, por pertenecer a eso. por el deber ser. Pero Sí. cuando el cuento termina, se invierten totalmente esos roles. Y lo que había era un prejuicioso y una madre que entendía que la sexualidad es algo que no tiene por qué influenciar en el conocer o no conocer a alguien. Más en ese momento, porque pienso, de vuelta, esto es un libro del 2008. Claro. Publicado en 2008 y creo que gana el Fondo Nacional de Arte en 2005. O sea, es un libro donde tal vez la sexualidad todavía era un tema tabú. Pero por supuesto que era un tema tabú, sin ninguna duda era un tema tabú. Y no te quepa duda que a pesar de que hoy estemos hablando de otras cosas y estemos leyendo otras cosas, sigue siendo en el fondo tabú. Sí, Sigue sí. siendo en el fondo tabú porque hay un montón de cosas no elaboradas a lo largo de la vida, en las distintas instancias de crecimiento. O sea, no es lo mismo hablar de sexo a los 20 o hablar de sexo desde los 60 con alguien de 20 que hablar de sexo con alguien de 30 o con alguien de 50. O sea, realmente nos cuesta todo mucho. Garland tuvo la magia, porque me gusta la palabra esta, me gusta esa palabra, la magia de poder pensar todo esto como futuro, ¿entendés? Hay una futurología al respecto del pensamiento de un montón de cosas, de las relaciones familiares, de las relaciones parentales, básicamente, ¿no? Y de las escalas que se forman dentro de la familia. Creo que eso es lo más notorio de todo. Eso me parece que es tremendo. Lo que sucede en el cuento, creo que se llama El Llamado, Sí, 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 sí. es un cuento tremendo. Es tremendo. La escena, léanlo por favor si no lo leyeron todavía, porque es una cosa tremenda. Claro, tanta gente está leyendo el libro. Ahora ahí sí, por favor, vengan todos a hablar conmigo después de esto. Esa escena de quiero mousse de chocolate y verlo, ¿no? En el suelo lleno de, ¿no? Sí, sí. Esa cosa de mirar a su madre de espaldas al espejo y que la madre ni siquiera la mire a través del espejo y cierre la puerta. O sea, está pequeñamente plagado de cientos de detalles que son extraordinarios. Un gran motivo por el cual me gusta recomendar a Garland es ese. Es una prosa sencilla. Entiéndase bien lo que digo, ¿eh? Es una prosa sencilla, sin términos rebuscados, absolutamente rica en imágenes, El mejor de sentido es sencillo. pero por supuesto, en el mejor de los sentidos, ¿no? Claro. En el mejor de los Con sentidos. lo más difícil de lograr es una prosa sencilla. Pero obviamente, porque en realidad no necesita cosas académicas, no necesita ser académica para ser contundente en la historia. Entonces, eso es lo que más rescato de ella. Y después, otra cosa que sí me gustaría decir al respecto, es que Garland tiene la particularidad de que puede ser leída por cualquier generación. O sea, los textos de Garland lo puede leer alguien de 15 años, lo puede leer alguien de 30, lo puede leer alguien de 60 y siempre, siempre, siempre va a salir satisfecho. Sí, por supuesto. Pienso ahora, siento que estamos en un camino por muchos de los cuentos, ¿no? Pero bueno, sí. Así surgió la charla y voy a seguir por este lado. Sí. Después, la literatura de Garland empieza a tomar un lugar que es las relaciones, sobre todo de deseo entre adultos, ¿no? Y hay un cuento donde se narra
algo que si fuera al revés, o en muchos casos que es al revés, no lo vemos con tantos malos ojos como ella misma lo ve. Me explico. En Los dulces sueños están hechos de esto. Sí. Tenemos una mujer que se reencuentra con un chico que cuidó siendo ella adolescente y el niño, sí. Los dos ahora adultos, suponemos que él 20 y ella 40, más o menos por las edades del libro, y empieza una relación romántica o al principio una relación romántica. Algo que muchas veces se ve en el opuesto, hombres más grandes saliendo con mujeres más chicas, y no se cuestiona tanto. Pero el personaje de ella sí se lo cuestiona. Sí, se lo cuestiona como si cuestiona todo el tiempo el deseo. Pienso pues en las novelas Una vida más verdadera, pienso en Diario de una mudanza que salió ahora, que todo el tiempo hay algo de la mujer como no permitiéndose el deseo. Garland se anticipa a se anticipa a todo lo que estamos hablando en la literatura coyuntural de hoy, digamos, se anticipa. Ella se anticipa hablando del deseo, se anima a hablar de deseo, se anima a describirlo, se anima a hablar de algo tan sensible como es la relación de una hija con un amigo de la familia, y sin juzgar. O sea, eso me parece que es lo más extraordinario. O sea, no es taxativa en esto, te lo muestra. Eso es lo que un escritor tiene como valor fundamental para mí como lectora, ¿no? Uh-huh. Que no me obliga a pensar, uy, esto es así. No, me abre el juego, extiende el mazo de la palabra, de manera tal que yo pueda hacer el recorrido, de manera tal que yo pueda tomar lo que leo y analizarlo siempre, inexorablemente, porque la literatura es un espejo, uh-huh. O sea, eso es algo que es clarísimo, y analizarlo sobre mi visión, sobre mi experiencia y demás. Garland se anticipa a esto, digo, porque todos sus cuentos, y en cada uno de sus cuentos, no solamente en los que están en esta maravillosa selección de La Reina Perfecta, sino en otros también increíbles, hace un arte de la amistad, de la ternura, básicamente la ternura, altamente tierno. El jefe de la manada, por ejemplo, sí. El jefe de la manada es una cosa extraordinaria. Pero digo, volviendo a los cuentos de Garland y a estos cuentos en particular, el recorrido es ese, ¿no? El recorrido es hablar de la sexualidad, hablar como mujer, darle voz al deseo desde todo punto de vista, desde la pareja que se encuentran, esa pareja, no me acuerdo cuándo se llama el cuento. Hay dos aparte. Claro. Son, los dos que cuentan los balcones. El que es, claro, bueno, el del balcón terrible. Que son Más tarde en la vida. Más tarde en la vida es tremendo. Y después Cóctel, que son los dos. Bueno, pero Más tarde en la vida. O sea, y otra cosa que me gusta también es la justificación del título dentro del cuento. Más tarde en la vida es una cosa que te lo imaginás al tipo diciéndole. Sí. Ojalá nos hubiéramos encontrado, es un tarado, claro, dale, tarado, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, realmente es una escritora maravillosa. Estoy sumamente feliz de que suceda esto, de que existan estas recuperaciones de estos textos que de otra manera se pierden, porque nosotros, por ejemplo, en esta librería rara vez tenemos textos de Garland. Eso es una cosa muy importante que sucede en una librería de usados. Los textos de Garland no circulan. El que se los compra se los queda. Esto pasa así. Eso es una cosa que nosotros con Fer lo tenemos como bastante analizado ya, ¿no? Hay autores que no encontrás. Bueno, los de Garland son uno de ellos. Piedra, papel y tijera, por ahí es el que más aparece, porque es un texto un poco más juvenil, pero el resto de los textos te puedo asegurar que no. Ahora, la recuperación de este libro en particular, yo creo que es una jugada editorial estupenda. Además vi los otros textos que Club 5 también ha recuperado, que son excelentes. Y bueno, ¿qué más puedo decir de Garland? Hay que leerla, hay que transitarla, hay que amarla, hay que reconocerla. No hay que esperar ningún otro momento para decir a voz en cuello que es una autora extraordinaria. Vamos a aprovechar que se abrió esta puerta para hablar un poco tanto de Club 5 como de la idea de librería de usados, ¿no? Yo también estoy muy enamorado de Club 5 como editorial, pues creo que toda la gente que somos del mundo de los libros, cuando aparece una editorial que tiene una búsqueda interesante, de repente medio que nos comprometemos y empezamos a ver todo lo que está sucediendo ahí. Y además empezamos a hablar de esto, ¿no? Totalmente. O sea, vamos recomendándolo boca a boca.
El catálogo está muy bien. Jorge Consiglio, Esther Cross, Gustavo Ferreira. Ahora sumaron una novela uruguaya que yo había conseguido una librería de usados en Uruguay que se llama Las arañas de Marte, novelón de Gustavo Espinosa. Bueno, te lo voy a traer porque es un novelón. Ahí hay un trabajo de curaduría, y sobre todo de rescatar textos que en un momento tuvieron una vida editorial y de repente desaparecieron. Pienso, por ejemplo, un libro hoy inconseguible que es El núcleo de disturbio de Samantha Schweblin. Que de repente, hoy todo el mundo queremos tener, mi copia la conseguí googleando mucho el Mercado Libre, mucho tiempo libre en Mercado Libre. Es un buscador. Sí, hay que estar en eso. Fer me consigue esos libros así. Sí, por supuesto. Busca, sí. Y en su momento tenía una mesa de saldos, porque nadie compraba literatura, y esto, corregime si me equivoco, creo que nadie compraba literatura de mujeres en su momento. Por supuesto, Ay, totalmente cierto. en ese momento la literatura era algo de los hombres. Los hombres hablan sobre cómo sienten los hombres, las mujeres están en un lugar un poco relegado de eso, o tenían que ser literatura femenina, entre un montón de comillas, más romántica o más otro tipo de universo, más corintellado, para no decir un nombre contemporáneo ahora. Sí, no lo vamos a hacer. Bueno, sí, eso es verdad. Tenemos a los grandes cuentistas que nos mostraron montones de personajes femeninos, pero cruzados, cortados y modelados por la vista de un hombre. Básicamente eso. Entonces, eso es algo que se ha modificado. Eso es algo que es necesario. No vamos ni siquiera que no se tome esto como que vamos a denostar la escritura de ninguna manera. No, señor. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la importancia de que mujeres cuenten cuestiones de mujeres con una voz femenina, fin. O con la voz que sea, o sea, no importa. Hoy estamos con un montón de voces, hay montones de voces, y cada una es importante de escuchar. Porque sucede ser que los hechos de la vida, del mundo, son siempre los mismos. Lo que cambia es la cuestión social, dónde estás parado y qué acceso tenés a poder contar, a poder decir. Yo estoy convencida de que así como hay montones de autores que hoy podemos decir, leíste a este, recuperamos a Garland, recuperamos a este texto de Shevlin, hay montones que quedaron ahí atrás. Y quedaron ahí atrás. Y alguno te dice, acá muchas veces vienen y dicen, ¿no tenés un libro de Cosme Fulanito? Y yo le digo, ¿quién es Cosme Fulanito? Y dice, no, porque escribió tal libro y tal libro y tal libro. Y yo que pienso que tengo 56 años de lectura encima, digo, ¿cómo no se me pasó? ¿Cómo me pasó? Bueno, ¿cómo me pasó? Esto. Hay que hablar de libros, hay que acercarse a los libreros, hay que conversar sobre libros, hay que compartir la lectura, hay que decirle a tu amigo que le gusta leer, che, tenés que leer esto porque te va a cambiar la vida, porque te va a cambiar la cabeza, porque te va a ayudar a pensar. Y con respecto al tema de las mujeres escribiendo sobre cuestiones de mujeres, bueno, hoy estamos en una coyuntura muy particular, no hace falta que yo lo diga, no es que lo descubrí la pólvora, pero bueno, hay una corriente, un cordón andino de autoras que baja desde América Latina, desde el norte de América Latina para abajo, que nos tiene enloquecidos, contándonos cuestiones sociales que afectan a la mujer. Es como que levantamos la alfombra y todo aquello que no se decía con respecto a las cuestiones que viven las mujeres, ahora se escribe. Bueno, fin, terrible. Sí, pienso en esto, sobre todo en esta idea que decís, hay cosas que ni siquiera yo porque soy mal escritor, pero los escritores en general, varones, no podemos decir. Una reina perfecta es un cuento que ningún hombre puede escribir. Porque hay sensibilidades, así como creo, y voy a poner de otro lado, que el marica también es un cuento que una mujer tal vez no puede escribir por una cuestión de lo que se pone en juego en esa. Esto es que hay algo intrínseco a la personalidad, pero al mismo tiempo hubo mucho tiempo de hombres hablando de lo que les pasaba y de lo difícil que es ser un varón blanco y ay, qué mal que la paso. Y en el día de hoy yo creo que esa balanza se dio vuelta totalmente a favor, pues como decía, nombres que están creyendo hoy, Ariana Harwitz, Mariana Enríquez, que es... Harwitz es un capítulo aparte. ¿Querés que hablemos de Ariana Harwitz? Harwitz es un capítulo aparte. O sea, te amamos, Mariana, pero hablemos de Harwitz. Es una cosa que no se puede creer, Harwitz. Es una caja de Pandora.
de sensaciones. O sea, la caja de Pandora de sensaciones de Harwitz es una cosa terrible. Matate Amor es algo que no sé, yo me casé, tuve hijos, la pasé como el culo, la pasé mal, perdón, la pasé mal también, y leer eso que le pasa, que yo no sé si le pasó a ella o no, no importa, eso es inherente. Esa forma de narrar esa cuestión, esa forma de narrar esa cuchara que no tiene que estar donde tiene que estar, esa voz que dice lo que no tiene que decir, ese sol que pega donde no tiene que pegar, eso es una cosa que es extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. O sea, Harwitz es como un punto espurio dentro de todo esto, a mi humilde opinión, por supuesto, de lectora, ¿no? Un poco te adelantaste a la pregunta de cierre, pero ya que estábamos, vamos a hacerlo, que es, quería que me recomiendes 3, 4 libros, sí. Pueden estar acá, pueden no estar acá, eso distintamente, que la gente tenga que acercarse. Pueden tener que ver con Universo Garland, pueden no tener que ver en absoluto, y sea algo que vos querés recomendar hoy, así que eso, libertad total. Bueno, a ver, hay un libro, voy a hablar de libros, de los libros usados que tengo acá, no, porque no. De Garland no tengo ninguno, lamentablemente, ya sabrán, ya se los dije, pero tengo algunos textos que sí estoy recomendando ahora para leer. Uno de ellos es un libro editado, no sé si puedo decir la editorial, ¿sí? Sí, bueno, la editorial es Hojas del Sur, la curaduría es de Brett Viana. Sí. El libro se llama Resentida y es de Lula Comeron. Lo recomiendo desde todo punto de vista. Es una novela, no es una novela coral, es una novela que habla de una mujer que tiene una cuestión, que la está pasando muy mal, que tiene 3 hijos, y el único lugar seguro que tiene en su casa es debajo de la mesa de su cocina. Entonces todo transcurre en ese universo, en un universo de violencia verbal, de violencia física, violencia dentro de la casa, violencia fuera de la casa, violencia, o sea, 3 círculos o 4 círculos de violencia. Ese es un libro que recomiendo leer muchísimo, porque nos acerca a una realidad que muchas veces no podemos ver, o sea, que no lo podemos ver. A veces escuchamos que le suceden cosas a mujeres y decimos, pero ¿cómo puede ser? Bueno, acá hay una escritora que te lo cuenta, ¿no? Así como, bueno, Dolores o qué sé yo. Por supuesto, no voy a hablar ni de Dolores, saben que hay que ir a leerla corriendo. Hay que leer a Mariana, porque Mariana Enríquez nos trae una literatura tremenda en el sentido de... Porque no es terror, o sea, no es terror lo que escriben. Yo discuto mucho acá con todo el mundo. Para mí, y tal vez me equivoque, me puedo equivocar, capaz que Mariana Enríquez viene y me dice, no, estás equivocada. Para mí ella habla de horror, ¿no? La palabra es horror. Es horror urbano, es horror familiar, es el horror propio que llevamos dentro, los miedos, ¿no? Nuestros propios miedos. Bueno, así que Mariana Enríquez sí hay que leer. Para mí el que más me gusta es Las cosas que perdimos en el fuego, son esos relatos que me parecen extraordinarios, y la novela, que es la gran novela, porque cruza todos los temas que una novela debe cruzar. Una novela de 600 páginas que lees en 2 días, o sea, merece ser recomendada. Bueno, después, otro libro de otra autora que me gusta muchísimo es Ana Ojeda. Ana Ojeda me gusta muchísimo. Las 2 Ojeda me gustan. Ana Ojeda me encanta y Mónica Ojeda me parece extraordinaria. Y el último libro que les recomiendo leer está editado por Concreto y se llama Ese pez que tiñe el mar. No, ese pez que tiñe el mar. Bueno, ese pez que tiñe el mar. ¿Rivero estás acá? No. ¿Es ese pez que tiñe el mar? ¿O me equivoco? Bueno, puede ser que sea ese pez que tiñe, porque hay 2 que me volvieron, que me encantaron. Bueno, sí, claro, Casas vacías también, por supuesto. Bueno, esa es una historia de mujeres. No me estoy acordando del título y me estoy poniendo nerviosa. Es una historia de mujeres basada en una historia real que sucedió en Colombia, de un hijo con 2 madres. O sea, es un libro tremendo. Y en esta librería, cualquiera de los libros que hay acá se los puedo recomendar con todo el amor del mundo, porque son libros que en la mayoría han sido leídos, todos. Autores como, no sé, La gesta del marrano de Marcos Aguinis es un libro que... Podemos hablar de Marcos Aguinis de un montón de cosas que no vienen al caso,
pero este libro es un libro extraordinario y hay que leerlo. Así que bueno, nada, gracias por esto, No. muchísimas gracias por escucharme y bueno, los espero siempre. Bueno, gracias a ustedes por estar viendo esto. Espero se hayan quedado hasta esta parte. Les recordamos, esto es Nuestro Arcón, librería en la calle Armenia, al 1900. Nuestro Arcón, Instagram, Nuestro Arcón solamente, ¿no? Sí, @nuestroarcón. Nuestro Arcón, Ale, Fer, los mejores libreros que hay en Palermo. Así que acérquense, vengan, busquen recomendaciones. Solo nos estamos viendo muy prontito.